Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 10 y hoy vamos a hablar de una ética globalista, una ética cosmopolita. Pero esta ética globalista, ética global, es referida al filósofo Anthony Appiah, quien expone esta perspectiva contemporánea, ¿no? Vamos a explorar las ideas de esta ética contemporánea en el siglo XXI, ¿no? Que está referida a la política, a la práctica cotidiana, y en este episodio nos adentraremos en el trabajo de Anthony. Appiah sostiene que en un mundo cada vez más interconectado, nuestras responsabilidades éticas deben ir más allá de las fronteras, culturales, nacionales. Tenemos responsabilidad, ¿no? Y hoy veremos cómo estas ideas nos invitan a reflexionar cómo debemos convivir con los demás, ¿no? Asumir nuestra humanidad compartida y por ello abordar los grandes desafíos globales que enfrentamos. Es muy interesante, ¿no? Este no es un podcast de mi experiencia subjetiva. Acá es para aprender filosofía, ¿no? Pero me gustaría al final dar toda mi perspectiva sobre este tema, ¿no? Entonces vayamos al punto. El cosmopolitismo es la idea de que todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, etnia, religión y demás, formen parte de una comunidad global. Este enfoque rechaza las fronteras estrictas entre los países y busca una cooperación, un entendimiento. Entonces Anthony Appiah llega a este concepto de ir más allá de estas limitaciones, ¿no? Propone que nuestras obligaciones éticas no terminan en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestros países, sino que se extiende a todas las personas con las que nosotros compartimos el planeta. Y Appiah no aboga por la disolución de los estados nacionales ni por una homogeneización de la cultura global. Por el contrario, este cosmopolitismo reconoce y celebra la diversidad de culturas, pero sostiene que debemos encontrar principios éticos comunes que puedan unirnos, ¿no? Como mencionaba antes, estas intuiciones morales, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos y la dignidad humana son valores universales que pueden ser compartidos y defendidos por todos, sin importar el contexto cultural y demás. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cómo Appiah aplica el cosmopolitismo en el debate sobre el cambio climático, porque en lugar de limitar soluciones nacionales, por ejemplo en la Amazonía, ¿no? Que solo Brasil se ocupe de este tipo de debate sobre el cambio climático y que haya prevenciones sobre cuidar la flora, la fauna. Appiah argumenta que todos los países, independientemente de su tamaño o nivel de desarrollo, tienen la responsabilidad de actuar para mitigar los efectos del cambio climático.
ya que sus impactos afectan a la humanidad globalmente. Aquí se muestra cómo una ética cosmopolita puede movilizar a los países más ricos para que actúen en beneficio de los países más pobres, ¿no? Los países primermundistas a los países tercermundistas, ¿no? Pero esto se ve limitado por este tipo de pensamiento nacionalista que tenemos, ¿no? La soberanía, ¿no? Que es una ilusión. Bueno, no es una ilusión porque muchas personas creen esto, tienen arraigo a esto, ¿no? Y también se les puede considerar hasta cierto sentido válido, dado que conlleva un tipo de creencia, costumbre, hábito de vida, ¿no? Pero este nacionalismo se va perdiendo cada generación y llega un tipo de más libertad en el hombre, ¿no? Donde no haya fronteras o donde sea más fácil el acceso a otros países, ¿no? Acceso sin visa. Y lo que conlleva este tipo de cosmopolitismo en la ética, ¿no? Una ética global. Y entonces vemos como la ética cosmopolita puede movilizar a países más ricos a ayudar a que actúen en beneficio de los más vulnerables, que es bastante interesante, ¿no? Como en países de Europa, por ejemplo, tienen esta calidad de vida y este pensamiento que les va bien. Y aparte también tenemos que tener en cuenta que son países muy pequeños, ¿no? A nivel territorio, pero a nivel población son bastantes, son muchos. Y en países como África, América Latina, la población es poca, pero el territorio es mucho, ¿no? Y esto conlleva un tipo de diferencia entre la unidad que se puede ver en los países, ¿no? Porque si queremos unir, por ejemplo, en Perú, ¿no? Queremos unir Tacna con Lima, por ejemplo, hay una distancia sumamente considerable que no llega a unificar una sola política, una sola empatía, ¿no? Con los problemas que se puedan tener a lo lejos, y esto evidentemente determina un tipo de no globalización en los países, pero no globalización que inicia en la no globalización de las propias naciones, ¿no? Su separación, ¿no? Y lo que Appiah mencionaba con esta ética global es que se tiene que unir todo esto, ¿no? Pero cuando hay un gobierno centralista esto no es posible, y al no ser posible conlleva un tipo de marginación hacia lo que no está en el centro. Con esto Appiah propone que es posible tener múltiples identidades, ¿no? Por ejemplo, hay una identidad global y una identidad local. Una identidad local está influenciada por nuestra cultura, por la comunidad, por la nación, y una identidad global que se conecta con otras personas alrededor del mundo, está más abierta a este tipo de conexión. Entonces, para Appiah, la identidad global no anula la identidad local, y esto es muy importante porque se elimina la identidad global a la identidad local, conlleva un tipo de desarraigo cultural, ¿no? Y ya no se ensalza la diversidad cultural que Appiah estaba a favor de esta, ¿no? Sino que se enriquecen mutuamente, ¿no? Conllevan un tipo de tecnología, por ejemplo, ¿no? Se creó este tipo de electricidad mediante las plantas, mediante la fotosíntesis, que conlleva un tipo de avance a nivel
de identidad local y a nivel de identidad global, donde la identidad local, que es cuidar a la Pachamama, conlleva una identidad global que es el desarrollo tecnológico. Entonces ambas se enriquecen mutuamente, ¿no? La ética cosmopolita, por ejemplo, no requiere que abandonemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres locales, sino que promueve un compromiso con la humanidad y un compromiso con nuestra localidad para el desarrollo del ser humano, que trasciende las diferencias que existen en las fronteras, en las formas de pensar y demás. Appiah argumenta también que en el mundo actual la multiculturalidad no debe ser vista como un obstáculo para la cooperación social, sino más bien como un valor que enriquece nuestras vidas, ¿no? Y en su libro, pero antes de entrar a su libro, quisiera reflexionar sobre cómo existe también esta multiculturalidad, pero que muchas veces están opuestas, ¿no? Y crean diferencias, y esas diferencias crean conflictos, y evidentemente eso conlleva un tipo de no desarrollo de la humanidad como un conjunto global, ¿no? Pero en este tipo de enriquecimiento cultural se da este tipo de contrastes y luchas entre dos pueblos opuestos, ¿no? Un judío con un neonazi, por ejemplo, o parecido, ¿no? Un musulmán, fuese lo que fuese. Esto conlleva un tipo de también orden y convivencia, ¿no? Porque en ahí vemos el origen de los conflictos, ¿no? En este tipo de extremos donde, por ejemplo, un judío o un islámico con un israelí, bueno, hay muchos ejemplos que se pueden dar, pero en este tipo de dos grupos que entran en conflicto por creencias, sean religiosas, sean lo que fuese, conlleva un tipo de origen del conflicto que se tiene que estudiar en ese punto de vista, ¿no? Desde esa perspectiva, o sea, estudiando todo lo que corresponde a esa persona con todo lo que corresponde a otra persona, podemos encontrar el origen del mal, el origen de aquello que conlleva el conflicto, ¿no? Y evidentemente esto es algo que se ha estudiado por muchos siglos, ¿no? Durante los escolásticos, por ejemplo, ¿no? Tenían esta misión de unificar la razón y la fe, y era lo mismo esta lucha que había por encontrar un equilibrio, ¿no? Por ver cómo se podía armonizar ambos puntos que eran sumamente opuestos, ¿no? Que resultaron en los grupos posteriores, como por ejemplo Tomás de Aquino, Hipona, también hay muchos, ¿no? Chandler, Guillermo de Ockham, ya que es un poco más nominalismo, pero igual está interesado por esta relación. Hay muchos filósofos escolásticos que tienen este tipo de misión de reconciliar la razón y la fe, ¿no? Pero cuando ya hablamos de este tipo de diferencias, vemos que se puede hacer lo mismo, pero la única diferencia en esto es que no conllevan un mismo cuerpo único, ¿no? Conllevan un tipo de prácticas, un tipo de emociones, un tipo de reacciones, un tipo de vivencias, y es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil estudiarlo a nivel cuantitativo, ¿no? Y no cualitativo, como se hacían las investigaciones en este tipo de unificación de la fe y la razón, ¿no? Con este tipo de método escolástico que trataba de objeciones, respuestas y bueno, como se conoce este tipo de dialéctica, pero al estilo medieval, ¿no? Ya con más énfasis en la lógica, pero también
reconociendo que la fe es importante para que tengamos un entendimiento completo de la verdad revelada, ¿no? Y trataron de unificarlo desde estas perspectivas, ¿no? Pero en este caso la ética siempre estuvo ahí, ¿no? Porque se decía que, por ejemplo, en Santo Tomás, el bien, el mal es simplemente un desvío del bien, ¿no? No es algo que tiene su entidad aparte, sino que el bien emana y el mal es lo que se oculta, ¿no? Lo que desvía el bien. El mal es lo que desvía el bien y conlleva un tipo de un mal que no es no tiene un tipo de fuente, sino que es un tipo de desvío de lo dadivo y lo bondadoso de Dios. Y en este desvío se podría aplicar a un tipo de desarrollo, de subjetividad, ¿no? Que desvía el bien, ¿no? Y para estudiar la subjetividad, evidentemente hay aparatos como sensores de ondas electromagnéticas que pueden estudiar las ondas del cerebro, las ondas cerebrales, y esto nos puede determinar en un determinado comportamiento qué cosa es lo que se activan en los mecanismos del cerebro, ¿no? Cuando se odia a una persona o cuando se tiene pensamientos instructivos y demás. Es amplia esta investigación, pero lo que conlleva un tipo de desarrollo para encontrar el origen de este conflicto que se da en las personas, ¿no? Seguramente hay muchos sociólogos tienen este tipo de teorías de que este mal surge a nivel generacional, de culturas, de creencias, pero estas culturas y creencias que son diferentes unas de otras conllevan un tipo de identidad subjetiva, un tipo de construcción de la identidad, y esa construcción de la identidad no la estudia evidentemente estos aspectos de la antropología, la sociología, sino los estudia o bien la psicología, que se encarga más de los comportamientos, o más detalladamente la filosofía de la mente, ¿no? Que trata de investigar la conciencia, trata de investigar la subjetividad del individuo, trata de investigar la experiencia subjetiva, la construcción y el desarrollo de esta experiencia subjetiva. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a esta investigación, se podría solucionar todo lo que conlleva un comportamiento, y ese comportamiento todo lo que conlleva al conflicto social, y ese conflicto social todo lo que conlleva a un tipo de enemistad y conflicto a nivel de grupo social, político y generacional. Se cortó, ¿no? Se cortó la grabación, creo. Espero que no. No, está bien aparentemente, y entonces vamos a continuar, ¿no? Bien, y hablamos un poco de esa introducción a la ética cosmopolita, y es muy interesante como Appiah también nos menciona que la ética global no anula la identidad, la identidad global no anula la identidad local, sino que la enriquece, ¿no? Y argumenta que como en el mundo actual la multiculturalidad no debe ser vista como un obstáculo para la cooperación global, sino como un valor que puede enriquecer nuestras vidas. Appiah sugiere también que nuestras identidades deben ser flexibles, porque cuando son rígidas hay un tipo de nacionalismo, como mencionamos antes, ¿no? Y trata ahí como de solucionar este problema de los conflictos de la multiculturalidad. Nuestras identidades tienen que ser abiertas, ¿no? Dispuestas a aprender de otras culturas, y evidentemente eso es algo lógico, y este enfoque promueve la idea de un diálogo intercultural, ¿no? Entre estas dos personas, dos grupos enemistados, por así decirlo, en el que las diferentes tradiciones que se encuentran en un espacio común deben de interrelacionarse con un respeto mutuo, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, donde las personas de todo el mundo conviven, ¿no? Y también bien, todo depende de ese trasfondo cultural
que tienen y que es propio, ¿no? Propio de ellos, ¿no? Entonces la interacción entre estos grupos no implica que abandonen sus identidades locales como neoyorquinos, sino que enriquecen el convivir, el aprender de las costumbres y de las perspectivas de los demás. Uno de los, bueno, también hay problemas, ¿no? Muy fuertes mediante este aspecto, pero es un símbolo de una ciudad cosmopolita. Uno de los grandes logros del cosmopolitismo de Appiah es ese enfoque sobre problemas globales que afectan a todas las personas, ¿no? Como la pobreza global, la desigualdad, el cambio climático. Entonces Appiah sostiene que todas las personas, como la pobreza, bueno, que sufran este tipo de desigualdad, las personas que vienen de países más ricos tienen la responsabilidad o tienen una repercusión directa sobre estas personas que sufren desigualdad, cambio climático, pobreza global, pobreza absoluta, ¿no? Y por lo tanto, al tener una repercusión, pero ¿cómo tiene una repercusión los ricos frente a estas personas? La respuesta es que existe un tipo de responsabilidad que se tiene que cumplir, ¿no? Y por tanto tenemos una obligación ética, y esta obligación ética conlleva un tipo de conciencia del otro, ¿no? Y tenemos la obligación ética de abordar estos problemas desde una perspectiva más global, ¿no? Y en la pobreza global, por ejemplo, este tema es central, aunque muchas naciones desarrolladas luchan por sus problemas económicos propios. El filósofo Anthony Appiah sostiene, ¿no? Que estas naciones tienen este tipo de responsabilidad moral, pero como nación, como identidad local, que conlleva una identidad global hacia estas naciones pobres, ¿no? Por ejemplo, el sistema financiero internacional a menudo beneficia a países ricos, mientras que a los países más pobres los endeuda, ¿no? Y hace que haya más desigualdad, ¿no? Y desde una perspectiva ética cosmopolita, los países ricos tienen la obligación moral de ayudar a erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo de los países más desfavorecidos, ¿no? Evidentemente hay críticas sobre el liberalismo, pero conlleva un tipo de análisis detallado sobre este tipo de teorías, ¿no? Pero que evidentemente en lógica estaría bien, ¿no? Porque conlleva un tipo de desarrollo, pero hay un problema mucho más complejo, que es el poblacional, ¿no? En la actualidad hay 2.800 millones de habitantes en China y 2.600 2.600 millones de habitantes en India, lo que conlleva a un tipo de en los 10 países más poblados del mundo, que no son estos dos, conllevan una cantidad de 2.900 personas en 10 países, los más poblados, y todos los demás conllevan, todos los países restantes, aparte de estos 12 países, conllevan 2.000 millones de habitantes. Entonces, ¿esto qué quiere decirnos? Que en China y en India hay una población mucho más grande que cualquier otro país del mundo. Y esto es un problema sumamente complejo, porque conlleva a analizar la pobreza en estos países, que es mucho más visible, porque son tantas personas
y la distribución de riquezas evidentemente no se puede multiplicar exponencialmente para todos, porque no alcanzaría para ninguno siquiera. Y evidentemente este problema es sumamente complejo, ¿no? Sumamente difícil, y pasa lo mismo en China, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la solución a esto? La solución a esto sería la provisión de hijos, sería es que es muy complejo, ¿no? Otra solución que veo es que se tengan que distribuir otros países como mano de obra para que pueblen otro país. Otra solución es que conlleven un tipo de desarrollo mucho más avanzado a nivel económico, pero la cantidad de habitantes que existen en estos países conlleva un tipo de lo que estoy diciendo es algo inimaginable. Imagínate que en un país vivan 2.600 millones de personas. Esto es extremadamente la cantidad es demasiada. La cantidad no tiene sentido, incluso de imaginar tantas personas en un solo país, ¿no? Y evidentemente el mundo es tan grande y tan vasto que hay zonas pobladas donde no conlleva un tipo de territorio extenso como las que hay en estos países, ¿no? Todo el país de Rusia conlleva 6.000 y tantos kilómetros, ¿no? Pero en África es 7.000 tantos kilómetros. Entonces todos los países que están como europeos conllevan un territorio mucho menor que estos. Y también la cantidad de población que existe en estos países los países europeos son bastantes, ¿no? Tienen 40.000, 102.000 millones. Y esto hace que pensemos, ¿no? ¿Por qué existe este tipo de diferencia poblacional y cómo repercute esto en la economía de los países? ¿Cómo y por qué repercute esto en la economía de los países, ¿no? Esto evidentemente conlleva a reflexionar sobre esta ética global, ¿no? Como haría Anthony Appiah para solucionar este problema de la globalización y de la población, ¿no? Demográfica. Si hay 2.600 millones de personas en la India y 2.800 millones de personas en la India, ¿cómo nosotros imaginamos que de acá de, por ejemplo, 50 años, ¿no? 10 años más, por ejemplo, habría una cantidad de personas sumamente mayor o sumamente menor, ¿no? Conlleva un tipo de reflexión sobre cómo esto afecta a la naturaleza, cómo esto afecta al cambio climático, cómo esto afecta a las mismas personas que viven ahí. Y es algo muy complejo para analizar cómo erradicamos la pobreza global en estos países, ¿no? Porque conlleva un tipo de cultura diferente, arquitectura diferente, idioma, escritura diferente, religión diferente, todo es diferente, ¿no? Son como países que en sí son mundos, porque conllevan la población de todo la mayoría de los países, todo mundo. Son mundos diferentes, ¿no? Porque vemos la escritura que es completamente diferente a cualquier latín,
al inglés la escritura es diferente, el idioma es diferente. Pasa lo mismo entre ellos también, ¿no? China tiene una escritura diferente que la de la India. Y esto hace que sea muy compleja la situación. Bueno, no es muy compleja, sino hace ver que esta dicotomía entre este país, que es un mundo, ¿no? Es un mundo diferente al otro mundo que es China, y estos dos mundos son diferentes al mundo occidental europeo, y estos mundos son diferentes al mundo occidental, bueno, más occidental, que sería América, y este mundo es muy diferente al mundo más abajo, que es América del Sur, y es diferente al mundo que es África, ¿no? Y conllevan este tipo de diferencias. Y una ética global, como propone Anthony Appiah, es bastante interesante, ¿no? Pero igual la cantidad de personas sobrepasa el límite, pero más aún sobrepasa la cantidad de dinero que tiene, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Elon Musk tiene una cantidad de dinero, creo que es de 340.000 millones de dólares. Ok, hay un tipo de ok, 400.000 millones de dólares. Esto es una cantidad acá hay una reflexión más importante, ¿no? Elon Musk tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Si Elon Musk reparte todo su dinero a todas las personas del mundo, cada persona tendría 49.000, bueno, no, tendría $49 por persona. O sea que el problema no lo va a solucionar el dinero, ¿no? Este problema financiero del dinero. El problema del dinero lo va a solucionar la independencia de dinero, porque en la actualidad, si lo reparte a todas las personas, toda su fortuna no alcanzaría, sería $49 a todas las personas. Pero a ver, vamos a probar si tienen 1.600.000 más bueno, no 2 millones, ¿no? Y solo que reparta la población de China e India. Entonces cada persona tendría 2.000, bueno, no 2.000, tendría 287 dólares si reparte aproximadamente a 1.400 millones de personas para cada país. El problema no sería el dinero, ¿no? El problema sería la ausencia de ¿no? Otro sistema para comprar alimentos sería, o lo básico sería eso, la solución
Por ejemplo, en 1962 la población de India era 467 millones, en China era 665 millones, en Estados Unidos eran 186 millones de habitantes. Y fue creciendo y en los 2000 ya hubo un incremento de 1041 millones, 1041 millones, en India 1263 millones, en China y 279 millones en Estados Unidos. Para el año 2025-2023 en China, en India hay 1400 millones, en China hay 1400 millones, están empatados en 2023, y en Estados Unidos hay 334 millones. En 2025 en India hay 1450 millones de habitantes y yo dije 2600 millones, entonces hubo un cálculo de error, ¿no? Pero ¿cómo calculas exactamente la cantidad de personas, no? Con estos datos son bastantes habitantes que conllevan a vivir en un territorio. De todas formas, la cantidad es abrumante, ¿no? ¿Y de dónde vi esa información? Internet se vuelve como una caja de Pandora, donde cada vez que abres se va modificando la información. Y esto evidentemente es un problema también. En este sentido, este tipo de propuesta ética global en Anthony Eppiet nos llama a cómo debemos nosotros ver las instituciones, ¿no? Ver las instituciones internacionales. Estas tienen que promover un tipo de justicia, un tipo de equidad, pero también tienen que no ver solo por el poder de las acciones individuales, en lugar de ver el mundo como un lugar fragmentado por naciones separadas, primermundistas, tercermundistas y demás. Apenas nos invita a ver un mundo interconectado, donde la prosperidad de un país depende del bienestar de otros países también. Uno de los mayores desafíos a la propuesta de Anthony Eppiet es la cuestión de la soberanía nacional. Como se puede imaginar, ¿no? Los críticos del cosmopolitismo sostienen que los gobiernos tienen el derecho de gobernar sus propios territorios, ¿no? Sin la intervención de las fuerzas externas. Y además argumentan que imponer principios éticos globales podría socavar las culturas locales y eliminar la autonomía política, ¿no? La política, como vimos en Javier Milei y en políticos más libertarios, conlleva un tipo de mal creado por el hombre para tratar de gobernar a los demás, ¿no?
y Apiet no abandona la idea de un gobierno mundial, un gobierno mundial centralizado, ¿no? Ni por la eliminación de las fronteras, sino más bien una coexistencia ética sobre las identidades nacionales y las responsabilidades globales. Y argumenta que la soberanía nacional puede coexistir con un compromiso ético global, ¿no? Pero las decisiones políticas deben tener en cuenta no solo los intereses nacionales, sino también los impactos globales que consecuencian las intenciones o los intereses nacionales, ¿no? Un caso común en esta discusión de la soberanía nacional es el derecho de la intervención humanitaria, ¿no? Apiet sostiene que cuando los derechos humanos de las personas son violados sistemáticamente en un país, por ejemplo, genocidios y demás, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir éticamente, ¿no? Aunque esto puede entrar en conflictos con la soberanía nacional del Estado involucrado, ¿no? Como es con Venezuela, ¿no? Estaban o como los Estados Unidos, ¿no? Lleva fuerzas militares a esas zonas y trata de defender la libertad en este caso, o trata de defender intereses que ellos ven convenientes. Y evidentemente Apiet no aboga por esta intervención de un gobierno mundial centralizado que sería Estados Unidos, pero más sí aboga por este tipo de coexistencia ética, ¿no? Y que evidentemente la Haya, la ONU conllevan este tipo de entidades y autoridades que abogan por este gobierno mundial, ¿no? O este gobierno mundial de forma como organización ética, ¿no? Como institución que se encarga de la paz. En este sentido, este relativismo cultural y sus tensiones con el cosmopolitismo entran en tipo de versus, ¿no? Hay un desafío frecuente al cosmopolitismo de Apiet, que es el relativismo cultural, que sostiene que cada cultura debe ser entendida en sus propios términos y no debemos juzgar estas prácticas, estas propias normas, propias convivencias culturales, ¿no? Y nosotros con nuestra perspectiva pensamos que nosotros no tienen algunos extranjeros con estas buenas costumbres, que ellos conllevan un tipo de buenas costumbres, llegan a ciertas zonas de diferentes países y ven costumbres que ellos tienen y tratan de imponer su visión, ¿no? De lo que es correcto. Y esto es una discusión muy profunda, no es simplemente un tipo de alienación o de corrección, es un tipo de desarrollo de empatía inconcluso, ¿no? Que se da cuando vemos o cuando estos extranjeros ven costumbres que ellos no entienden y que ellos piensan que tienen las costumbres correctas, ¿no? Ese tipo de empatía inconclusa que se obtiene en la relación con el otro, ¿no? Donde se impone esta experiencia subjetiva personal, y que si no se constituye como identidad subjetiva personal, como yo estoy en lo correcto, entonces me destruyo, ¿no? Como identidad. Pero hay un paso más de esta destrucción de identidad subjetiva, que es el reconocimiento mutuo, ¿no? Que es la no valía del individuo, que conlleva un tipo de descubrimiento de autoconciencia nueva. Surge el asombro, surge lo nuevo, y en lo nuevo surge el nuevo
contexto donde se encuentra la persona, una nueva persona, en otras palabras, que comprende y entiende la cultura de estas personas. Entonces, este desarrollo en este tipo de empatía no se da con este tipo de relativismo cultural y este cosmopolitismo, ¿no? Que existe un fuerte debate. Pero ahora enfocándonos en Antonia, bueno, nos estamos enfocando en Antonia P, pero estamos dando pocas reflexiones, no muchas igualmente. Appiah reconoce que es crucial respetar las particularidades de cada cultura y defiende que el cosmopolitismo no implica ignorar las prácticas y los valores locales, sino que nos invita a encontrar principios comunes que puedan ser compartidos por todos, ¿no? Y estos principios incluyen el respeto por la dignidad humana, los derechos humanos universales que deben prevalecer sobre prácticas que violan estos derechos, como la discriminación por género, la violencia, la religión, la violencia étnica y demás. En el caso de la mutilación genital femenina, este es un ejemplo donde el cosmopolitismo entra en conflicto, ¿no? con las tradiciones culturales locales, y muy fuerte también, bastante fuerte, ¿no? Mientras que algunas culturas practican estas tradiciones como parte de una identidad de su propia identidad, el cosmopolitismo sostiene que el derecho a la salud, a la dignidad de las mujeres debe prevalecer sobre las tradiciones culturales. Y Appiah en este caso argumentaría que aunque debemos ser respetuosos con las culturas, el respeto por la dignidad humana exige la erradicación de prácticas que causen daño. Y volvemos otra vez al debate. Un debate de este tipo de empatía inconclusa, ¿no? Que se da de ambos lados, evidentemente. Otra de las críticas a las soluciones globalistas simplistas, por ejemplo, se dan cuando Appiah es un crítico con las soluciones simplistas de los problemas globales, ¿no? Aunque algunos defensores del cosmopolitismo promueven rápidas y soluciones simples, respuestas rápidas, todo esto que conlleva un tipo de facilidad, simplicidad en los problemas, en la resolución de problemas, como la distribución de la riqueza a través de la ayuda internacional y demás. Appiah sostiene que estos enfoques no abordan las raíces estructurales de los problemas globales. Como vimos, Appiah busca estas raíces, ¿no? Porque en estas raíces se encuentra la verdadera esencia de lo que significa este tipo de ética global, ¿no? Con el sistema como el sistema económico global injusto conlleva un tipo de que se convierte en una ética local, que es una práctica local para ciertos países, que conlleva a consecuencias globales. Y estas consecuencias globales evidentemente se ven desde fuera de este tipo de organizaciones que mueven esto, pero dentro de estas hay una perspectiva diferente de desarrollo en mutuo, pero a la vez que se comparan entre ellos, ¿no? Y hay un tipo de tercer factor que está excluido de esta dinámica de lucha económica. Y también en las prácticas coloniales históricas, como en las prácticas y la invasión, ¿no? Y que se convierte más adelante en políticas coloniales tradicionales, ¿no? Como pasa con los españoles en América, y que conlleva un tipo de tributo a un tipo de país madre, que conlleva a una dominación colonial y a una separación también una separación una separación económica y política de esos dos grupos sociales, ¿no? Estos diferentes países. También el cosmopolitismo de Appiah no es una receta fácil para resolver la pobreza, sino que es un llamado a un compromiso ético, pero un compromiso ético a largo plazo, en lugar de soluciones rápidas
nos invita a tomar decisiones que promuevan esta cooperación internacional a través de este diálogo intercultural y de una acción sostenida, ¿no?, para erradicar las desigualdades globales. Es bastante interesante el trabajo de Anthony Appiah y cómo nos ayuda a repensar nuestra ética y nuestra responsabilidad hacia el mundo a través de este compromiso cosmopolita, ¿no? Appiah nos ha invitado a reconocer nuestra humanidad compartida, a actuar siempre de manera ética en un mundo cada vez más interconectado. Y aunque enfrenta críticas y desafíos, su visión de una ética global inclusiva sigue siendo fundamental para enfrentar problemas globales desde el siglo XXI, desde la pobreza hasta el cambio climático. Bastante interesante. Tiene un libro que es La ética en un mundo extraño, es Cosmopolitismo, ética en un mundo de extraños, del 2008, donde en este libro argumenta que el cosmopolitismo no es una doctrina filosófica, sino una actitud ética. No tiene una única respuesta a las grandes preguntas sobre la justicia global, pero está comprometido con la idea de que podemos encontrar respuestas a estas preguntas que respeten las diferencias entre las culturas. En este mismo libro menciona que la verdad es que los cosmopolitas no creemos que hay una sola respuesta correcta, ni que los valores universales deban reemplazar los valores locales. Lo que nos importa es que estemos dispuestos a escuchar y considerar las creencias y las prácticas de otros con la mente abierta y el corazón dispuesto. Como les mencionaba antes, un tipo de empatía inconclusa que tiene que ser superada para ambas partes, evidentemente, llegar a un acuerdo. Tiene otro libro también, la ética de la identidad, ¿no? Que conlleva un tipo de citas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es: una vida buena en la que vivimos con dignidad y sin temor no es simplemente una vida de hacer lo que queremos, es una vida de respetar a los demás como iguales, entendiendo que somos responsables unos de otros en un mundo interconectado. La identidad también menciona que la identidad no es algo fijo ni estático, que está formado por una interacción entre las culturas, las tradiciones, las elecciones personales y sobre todo las relaciones con los demás. Es a través de estas interrelaciones que formamos y reformamos nuestra identidad. Y un libro también que es bastante interesante, que es Experimentos en Ética, del 2012, que se conoce como ese tipo de ética aplicada. Sería que mencionan en este libro que la ética no es simplemente una cuestión de aplicar reglas preexistentes, sino, ya hablamos de estas reglas preexistentes, que sería una deontología, ¿no?, sino de una serie de experimentos que nos permiten reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y nuestras propias relaciones con los demás. Un tipo de que vivimos en un tipo de este experimento social que va a conllevar en un futuro una ética globalista, cosmopolita. Y tenemos en el 2020 que tiene un libro llamado Las mentiras que nos unen, ¿no?, repensando la identidad, donde menciona que el reto ético más importante que hemos enfrentado al día de hoy es cómo vivir con nuestras identidades diversas y a menudo contradictorias. La clave no está en eliminar nuestras diferencias, sino en aprender a convivir con ellas de manera que respetemos los derechos y las dignidades de todos los demás. También las identidades no son simplemente cosas que heredamos o que no son impuestas. Estas son construcciones sociales que evolucionan y cambian a lo largo de nuestras vidas, y nuestra responsabilidad ética es reconocer que estas identidades están interconectadas y no deben ser usadas para dividirnos. Cuando investiga referente a la identidad, lo hace desde esta perspectiva del hombre que tiene múltiples identidades, pero que tiene que convivir únicamente como uno, siguiendo ciertos principios éticos, pero tiene que a la vez respetar la multiplicidad.
Y en este caso es evidentemente muy difícil, y la investigación solo es muy difícil, pero la aplicación de esta es mucho más completa, pero que conlleva un tipo de resultado que es esta ética global que nos ha propuesto Anthony Appiah. Bien, llegamos al final de este episodio bastante interesante, que podemos igualmente lo vamos a revisar, lo vamos a analizar, vamos a citarlo de todas formas. Entonces nos vemos el día de mañana con Robert Nozick, con el liberalismo libertario y la ética política. Bien, nos vemos el día de mañana.